Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este video demostrativo en el cual les voy a presentar un producto bastante suave, el cual se va a tratar de un radio despertador, y vaya que no es cualquier radio despertador. Aquí en el canal hemos tenido varios modelos de radio despertadores, unos que tienen cassette, otros que tienen disco compacto, no sé, muchísimas funciones de todas las épocas, y este es uno que merece pues una mención especial, ya que pues bueno, está próximo a cumplir 60 años, ¿ok? Actualmente tiene 57 años, ¿ok? Ya que de acuerdo a la información encontrada por internet, fue fabricado entre los años 1966 al 69, así como el famoso Mustang en sus años gloriosos. Esos fueron los años del fastback, todo igual. Este equipo estaba de moda en ese tiempo, ¿ok? Entonces lo que van a ver ustedes a continuación es su estado original. Nunca ha sido abierto, no se le ha aplicado ningún tipo de reparación, nada absolutamente, ¿ok? Es 100% genuino, 100% su condición original, y lo decidí dejarlo así. No lo vamos a abrir para nada, para evitar que se pueda dañar algo, precisamente por la antigüedad que tiene este equipo, ¿ok? Entonces, bueno, pues no se diga más y vamos a pasar a develarlo, ¿ok? Va, ahí lo tienen. Es un radio bastante precioso, con su estructura 100% de madera. No es como otros modelos que simulaban la madera, no. Esta es una madera real. Ahí está, es madera real. Está muy bonito, tiene todas sus caras, todos sus lados muy pero muy bien, ¿ok? Solamente en la parte de arriba tiene un pequeño aquí, una pequeña como desgaste, no desgaste de la madera, sino como que se le borró un poquito el barniz, posiblemente la pintura de la madera que le pusieron, la tinta. Al final los vamos a desconectar para mostrarlo en todos los ángulos posibles y que vean todas las caras de este radio, ¿ok? Bueno, eh, como les había dicho, este modelo pues pertenece a la década de los 60, mediados finales de los 60, y la verdad está muy bonito. Su tela resalta mucho, está limpia la madera, perdón, la tela está limpia, no está sucia, y todo está muy suave, ¿ok? Al interior sí se le aprecia que hay pequeños residuos de pelusa. Obviamente casi 60 años después no es así como que gratis, ¿no? Entonces no es algo grave. A pesar de ello, el radio está funcionando súper bien, y por eso aquí en este video lo vamos a dejar de manifiesto, ¿ok? Bueno, el modelo correcto de este radio despertador es letra C 2560 y finaliza con la letra A, ¿ok? Nuevamente, C2560 letra A, ¿ok? Entonces, fabricado por General Electric, que es el líder mundial reconocido por fabricar diversos equipos electrónicos, componentes, etcétera, ¿ok? Bueno, este equipo puede parecer a simple vista, uno se va con la finta, con la idea de que es un radio de bulbos, pero en realidad no es así. Es un radio que ya salió, ellos lo llamaban estado sólido, es decir, ya usaba transistores. Dejaron a un lado lo que son los bulbos, esas válvulas que eran, venían en una ampolleta de cristal, y al momento de encender la radio tenías que esperar unos segundos a que se calentaran esos bulbos, y solamente hasta ese punto podías ya empezar a escuchar el sonido, ¿ok? Mientras tanto no es así como ahora que picas el botón de encendido apagado y ya está sonando la radio. No, en ese tiempo tenía uno que esperarse un poquito, ¿no? Entonces, bueno, este modelo ya salió con estado sólido, transistores. De hecho, sus dimensiones, aunque puede parecer que es muy grande, vamos a poner aquí de ejemplo la mano. Ahí está mi mano, más o menos para que se den una idea, ¿ok? Y si lo hacemos por aquí, ahí está otra vez la mano, y sobra como una pulgada más o menos, ¿ok? Son dos manos y una pulgada más, ¿ok? De largo.
Entonces puede parecer que el radio es de ay, caí una gotita de agua aquí. Real- realmente estamos con un aquí problema. Déjame sacarlo aquí de inmediato porque es madera esto. De hecho no quiero hacer tan largo el video. Ahí está, ok. Les decía, entonces, ah, no recuerdo en qué me quedé. Bueno, me distrajo esta gotita del agua que cae aquí. Bueno, el chiste es de que este radio pues ya está próximo a cumplir 60 años y la verdad pues sí está en muy buenas condiciones, funcionando bien. Solamente el detalle ese de la madera, un detalle, vamos a mencionar los detalles de entrada, no es así que detalles graves. La alarma tiene dos modos de alarma, una que es con pura música y la otra que es música y alarma al mismo tiempo. Es decir, sonaría un zumbador, una chicharra electrónica, timbre, etcétera, pero en este caso no lo está haciendo. Posiblemente requiera un reemplazo de esa pieza que emite el sonido. Entonces, sí necesitaría destaparse y revisar bien exactamente qué es lo que está pasando en esa cuestión, ¿ok? También la carátula del reloj indica que es iluminada, pero en este caso no está siendo iluminada de ninguna manera. Entonces también es muy probable que la bombilla requiera reemplazo, ¿ok? Inclusive si las condiciones y el sistema lo permite, podría utilizar algún LED, alguna luz tipo LED y quedaría todavía más suave, o dejarlo simplemente original con una bombilla correcta que sea incandescente y listo, ok. Entonces ¿qué más falta? El cable de alimentación no está al 100% flexible, ya muestra un cierto rango de dureza, no es tampoco que está 100% rígido, que se esté craqueando, que se esté agrietando, sino que ya se siente un poquito, empieza ya a tornarse un poquito ya duro. Entonces ya de ahí ya viene lo que es las grietas y demás. Entonces se recomienda que mejor sea reemplazado para cuestiones de seguridad, para evitar un accidente o que se lastime a alguien. Entonces podría ser, pero el cable es 100% el original, no hay signos de que se haya remendado o reemplazado con algún otro, es por lo visto el original, ok. Entonces, pues a grandes rasgos eso es, no son detalles graves como les digo, no es algo así que deba uno preocuparse ni nada, ok. Entonces, estéticamente está muy bonito, está muy suave, digno de tenerlo en una repisa, en un escritorio, en un mueble apropiado de audio y video para tenerlo pues luciendo, porque la verdad vale la pena mucho que esté a la vista, o sea, luciendo su estilo, ok. Bueno, entonces vamos a explicar aquí brevemente lo que son las perillas de control que vemos en la parte inferior. Antes de explicarlas, aquí está este aviso, que era el que les decía, estado sólido y doble bocina. ¿Ok? Este equipo ya viene con doble bocina, no es una sola, son dos. ¿Ok? Y la primera perilla de izquierda a derecha es para controlar el volumen. Le sigue la segunda perilla, bueno, no alcanzamos a ver aquí exactamente, pero esa segunda perilla va a ser para activar lo que es FM monaural o FM estéreo, ¿ok? Le sigue el selector de banda, ahorita está seleccionado en AM y del lado opuesto es FM. Le sigue la perilla de sintonización en los cuadrantes. Aquí vemos, ahí está listo ya para sintonizar. En la parte superior derecha, la carátula del reloj. En este caso vemos que el segundero está en marcha, todo perfecto. Y las manecillas de hora minuto. Entre medio de ellas alcanza a ver esta manecilla roja que es precisamente la que vamos a usar para controlar a qué hora, en qué momento queremos que la alarma se dispare, ¿ok? Para ello vamos a tener que hacer un ajuste en la parte posterior
hay una perilla la cual si tú la tiras hacia atrás, la jalas, va a controlar lo que es el horario. Pero si tú empujas la perilla, ok, empujas hacia adentro la perilla, vas a mover lo que es la alarma, es decir, la aguja que está en rojo. Ok, con ella vas a establecer la hora. Por ejemplo, si queremos que suene a las 12, entonces tienes que centrarla en el círculo que está orientado hacia el 12. Hay un rango de diferencia de tolerancia de más 4 o más 5 minutos. Esto quiere decir que la alarma no va a sonar puntualmente a las 12 en punto, no va a suceder eso. Va a sonar entre las 12:04 o 12:05 minutos. Eso es lo que sucede, ¿ok? Después, si quieres que suene aproximadamente a las 12:15, entonces tienes que alinear la aguja roja en la primera rayita que está después del círculo alineado hacia el número 12. ¿Ok? Si quieres que suene a las 12:30, se recorre a la segunda raya y a las 12:45, es decir, a las 12:03, tendría que ser la tercera raya, ¿ok? Ya de ahí va a lo que es otros 15 minutos más, que sería la 1 de la tarde, ¿ok? Va así, cada rayita simboliza un aumento o un intervalo de 15 minutos, ¿ok? Entonces, eso sería la cuestión del horario y las alarmas. Ahora vamos a ir con las perillas que vemos a los costados. Vamos a ir con esta perilla que es la del temporizador cuenta regresiva Sleep, que actualmente, bueno, los modelos digitales ya la traen precisamente con botón y tú ajustas 90, 60, 30 minutos, 15 minutos cuenta regresiva, pero en estos modelos era mecánico el asunto. Entonces, vamos a ajustarlo una vez. Por ejemplo, aquí vemos máximo 60 y acá hay un 0. Entonces, cuando esta aguja cae en 0, el equipo por sí solo se apaga, ¿ok? De estar encendido, en la posición de encendido, cumplido el plazo que tú le pongas aquí, se regresa a apagado, ¿ok? Entonces yo le voy a poner una cuerdita. Ahí está, ya le di una cuerdita. Entonces, en este momento el radio está encendido, ¿ok? El radio está encendido, aunque no necesariamente la aguja tenga que estar en la posición de on, pero está encendido. Voy a subir un poquito el volumen para comprobar que está encendido. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Alice Montoya, Rosario Alvarado, Rosa Ramírez por la de Salvador Durán, Rosario Alvarado, muchísimas gracias. Ok, ahí lo dejamos al mínimo para seguir explicando. Y en lo que es la otra perilla nos va a servir para activar los modos de alarma. En este caso no está asignada o no está activada ninguna alarma. Aquí dice no alarm, ok. Le sigue de arriba hacia abajo solo música, music only. Y finalmente música y alarma, ok, que en este caso solamente va a sonar la pura música. Por lo tanto, no importa si la ponemos en la de menos arriba o en la de medio, de todas formas no va a aplicar el timbre porque ya mencioné que está averiado, no está funcionando bien, ok. Entonces eso es prácticamente los ajustes de las perillas. Y en esta de cuenta regresiva, que todavía sigue su curso, ya cuando se cumpla el plazo, el radio por sí solo se va a autoapagar. Ok, ahorita está encendido. Vamos a establecer una alarma. Entonces, para eso, vamos a mover la perilla. Voy a mantener aquí un poquito el volumen arriba. La Virgen de Guadalupe es le pido por sus oraciones. Ahí está. Por si se llega a apagar, de pronto van a escuchar que ya no hay ninguna voz en el fondo. Ahí está. Entonces, la perilla, si tú la empujas, vas a poder controlar
en qué momento se va a disparar, perdón, la alarma. Ahorita son supuestamente 7:40. Le vamos a poner que sea a las 9. RCN 1470 AM, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 900. Ok, supuestamente ahí sería que va a disparar la alarma a las 9. No importa si es en la mañana, noche, el equipo no distingue. Solamente cuando detecta que las manecillas ya coinciden con el 9, se dispara la alarma. Ok, ahí está. Está todo bien. Okay. Vamos a bajar aquí el volumen mientras. La forma en que vamos a saber si el radio se apagó es que esta perilla regrese a la posición de off, de apagado. ¿Ok? Ahorita está prendido, pero cuando ya se cumple la cuenta regresiva, solo se regresa a off. ¿Ok? Y acá en el otro bando no hay ninguna alarma activa. Ya está la alarma asignada a las 9, pero necesito ponerla en cualquiera de los dos modos. Ok, entonces vamos a hacer un recorrido por las estaciones en ambas bandas, y mientras hacemos este recorrido cabe la posibilidad de que se nos vaya a apagar la radio por sí solo. Ok, entonces vamos haciendo lo que es la sintonización en ambas bandas. Xochitl, fuerte como tú, precandidata única. PRD. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRD y su Consejo Nacional. Ahí vamos a escuchar. Nuevas patrullas, 16 nuevos destacamentos. En Mexicali. ¿Qué tal, mi querido amigo? O sea, cuando no es por el ámbito educativo, Sobre todo es que de... Review before judgment, because it's pending at nunca estás listo para algo así. Pero afortunadamente... Was in town. Back the other way is Kobe White. Gets down the lane, layup, no good, but he got drive over the Seekonk River from Providence to East Providence, serving as simbología o de los símbolos que vienen para este 2024. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes. the official. Play in question here. This is the game itself. just over a minute to go in the first half. Fine. Don't lose hope. See how we react. File a complaint with HUD. No strings attached. To learn more, visit HUD. Hasta ahí llega la M. Ok, hasta ahí llega. Vamos a echarle un vistazo a la cuenta regresiva a ver cómo va. Ok, ya casi se va a cumplir. Ahorita por la perspectiva en la que está ubicada la videocámara, parece como que ya se cumplió, pero no, le falta cualquier cosa, un poquito le falta. Okay. Vamos a cambiar entonces de banda FM. Ahora vamos a escuchar la frecuencia FM. Ok, seguimos. Immigration is one of the most difficult problems in American politics.
It seems highly unlikely that a deal can be done around more U.S. funding for Ukraine anytime soon. A three-day global refugee summit is FM monaural, for concrete solutions to the record number FM of stereo. displaced people around the world. An estimated 114 million people have now been Stereo. uprooted by conflict and persecution from Ukraine to Gaza. Wait for something only. ¿Dónde quedó ese botón? I do not. So what? I was just doing radio for fun until I got married? ¿Recuerdas de aquella cartita que escribiste en Navidad? La hice. Ahí está. Se apagó por sí solo. Ahorita escuchamos un clic. Y fue precisamente que el equipo se cumplió la cuenta regresiva. Vamos a hacer un acercamiento. Y efectivamente está apuntando hacia la posición de off. Radio apagado. Quiere decir que se cumplieron la cantidad de minutos que le asigné. No sé exactamente cuántos minutos, ya que no tenemos una escala precisa. Es solamente una aproximación. Pero lo que es la función de sleep sí está cumpliéndose al pie de la letra. Ok, vamos a ver entonces lo que es la alarma en este sistema. Pero para ello antes yo voy a dejar la estación previamente sintonizada y al volumen adecuado para que supuestamente me despierte. Entonces voy a regresar a AM, ya que bueno, en AM no quiero programas en copyright, entonces vamos a sintonizar un programa de esos de opinión, ¿ok? Entonces vamos a escuchar AM, vamos a volver a prenderlo aquí. ¿Está? Que el ayuntamiento es para personas que no les va bien en sus negocios y pues bueno, se van a refugiar al ayuntamiento. Lo apagamos y ahora vamos a ajustar la alarma. Entonces dijimos que tiene que sonar a las 9, no importa si es noche, mañana, a las 9 tiene que sonar. Entonces ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya está asignado con la manecilla roja a las 9 y lo que voy a hacer, voy a adelantar el tiempo. Aquí antes de que la alarma suene tienes que moverlo a lo que es, ya sea con música o sin música, perdón, con alarma o sin alarma, para que la alarma en sí esté activada. Okay. Si está todo recorrido hacia abajo es alarma sin efecto, aquí está activa, acá también, no importa cualquiera de los dos, va a sonar. Vamos a dejarlo que... Vamos a ponerlo hasta arriba, que es supuestamente timbre y música. Okay. Vamos a adelantar el tiempo. Jalo un poquito hacia atrás. Y vamos a avanzar el tiempo. Ya estamos a las 8. Recuerden que es... A ver, déjame ver si estoy bien alineado. Es más 4 más 5 minutos de retraso que tiene la alarma. Ok, entonces aquí en este momento ya está listo. Aquí la perilla está en modo alarma y música. Ok,
Ya casi son las 9. Y acá el radio está apagado, ¿ok? Entonces cuando se cumpla el tiempo vamos a tener que escuchar la estación que dejé asignada. Vamos a subirle un poquito más de volumen y no lo movemos nada más, ya que va a sonar en ese programa del último que escucharon, que estaban de opinión pública. Ok, entonces, ok, ahí está. Ok, vamos a esperar a que dé una vuelta más para que caiga exactamente a las 9. Entonces, mientras hace una vuelta, vamos a mencionar que este equipo también tiene lo que es salida para bocinas externas. Entonces, si ustedes quieren escuchar la programación en un sistema de bocinas externas o en un amplificador, como en unos momentos más lo vamos a hacer, conectan su cable de auxiliar 3.5 milímetros en la parte posterior del radio y el otro extremo va directo a lo que es la entrada, ya sea del amplificador o de las bocinas que tengan ustedes en ese momento. Ok, entonces a pesar de ello la radio sí se escucha muy bien, ya que lo que le ayuda es que tiene doble bocina, no es una sola, son dos. Y pues bueno, ok. Aquí prácticamente ya vemos que está marcando exactamente las 9 en punto. Ok, aquí ya está 9 en punto. Vamos a hacer más acercamiento. Sí, exactamente 9 en punto. La alarma todavía no se ha disparado. Entonces voy a recorrer manualmente desde la parte posterior para no tener que esperar más. No hacerlos esperar como 4 o 5 minutos en este video. Entonces voy a mover las manecillas y solito la radio la alarma se va a activar. Ok, atentos, voy a hacer ese movimiento con la perilla de ajuste del horario, tiro hacia atrás. Todos los días por Nuevo León. La nueva división aérea, un nuevo Black Hawk y 8 helicópteros. La nueva división blindada con 70 Black Mamba. 1.200 nuevas patrullas. 16 nuevos destacamentos y un C5 con alta tecnología. Ahí está, alarma apagada. Ok, ok. En algunos casos puede variar un poquito. Aquí apenas lo quise mover y fue cuando se disparó. En algunos casos sí puede durar más tiempo. Ok, vamos a dejarlo así. De 14.000 a 75.000 cámaras. Sí, se queda activado para que vuelva a sonar. Ok, vamos a regresarlo. Tendría que ser... Ok, aquí ya lo movimos. Vamos a moverlo ahora a las 11. Vamos a avanzar el tiempo. Y para mover aquí el horario hay que jalar la perilla hacia afuera y girar. A las 11 supuestamente ya tiene que sonar. En la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación. Vamos a regresar el tiempo. Vamos a regresar el tiempo. Ok, ahí está la alarma que supuestamente es solamente música. Ok, está apagado. Movemos el tiempo hacia adelante. Ok, ahí lo voy a dejar. Vamos a dejarlo un ratito. Ok, ya está activa la alarma. Ok, ahí lo vamos a dejar.
Quería hacer. ¿Mande? Muchas gracias, señor Jorge López. ¿Algo más que quiera comentar? Las ratas esas no deben de salir del ayuntamiento porque pues ni morenistas ni panistas son unas ratas todos esos. Así es. Muchas gracias, amigo Jorge, por la llamada. Pues mira, ¿qué te podemos decir? Tú mismo lo acabas de corregir y acabas de decir la plana. Jaime Bonilla Valdés es el comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Baja California y como siempre existirán pues ciertas personas o situaciones que quieran ir en una dirección contraria, pero pues al final del día la dirigencia nacional es quien manda y quien le ha otorgado esta atribución a Jaime Bonilla Valdés, y donde manda capitán pues no gobierna marinero, así que... Ahí está. Ok, entonces vimos que en este caso también entró la alarma prácticamente en punto, lo cual está muy bien, y considero que con el uso constante va a mejorar más la precisión con la cual entra la alarma, ok, ya que previo a este video me estaba dando un resultado de más 4 minutos de retraso, es decir, en lugar de entrar a las 11 en punto, entraba la alarma a las 11:04, y hubo una ocasión que a las 11:05, por decirlo de alguna forma, ok, pero ahorita ya 2 veces y tal parece que sí, es puntual. Entonces, si va muy bien, ok. Vamos a mover aquí la alarma. Ahora voy a poner por último lo que es a las 3. Vamos a ponerlo mejor a las 3:30 supuestamente. 3:30. Ok, 3:30, vamos a avanzar. Vamos a avanzar aquí todo hasta las 3:30, cerca de... las 3:15, 3:20, 3:25. Voy a abrir un poquito más. Ok, esta va a ser la última, el último check. Ok, ponemos la alarma. Que no nos da seguridad. ¿Qué pasa con esto? Déjame ponerlo más para atrás. Ahí está, ok. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un compromiso a las 3 de la tarde, 3:30, entonces al amanecer tú dejas asignada la alarma y listo. O si se tiene que levantar a las 3 de la mañana, pararse a las 3 de la mañana, pues antes de dormir, entonces la deja activada y listo, ok. Entonces vamos a seguir 3, 20, 25. Que admitir su falta de capacidad aquí entra un poquito antes al hacer un comentario en el mismo sentido. Pues nos ha brindado una reducción importante en la incidencia. Ok, aquí entro antes, posiblemente porque estoy manipulando las manecillas, entonces eso también influye en que la alarma pues entre antes de lo establecido. Las 4. A ver, esta a las 4:45. Ok, la misma. Ese es uno de los gobiernos que más ha gastado y que menos ha ayudado a la ciudadanía. Basta con revisar los descontrolados incrementos. Ahí está apagada. Bueno, en resumidas cuentas,
pues sí, estamos viendo que sí está correcto el ajuste. Digo, no es exactamente que entre a las 4, 3 en punto, 10. Depende mucho cómo esté orientada la manecilla roja de la hora. De la hora de la alarma. Pues aquí, por ejemplo, la puse a las 4. Voy a mover un poquito aquí el horario otra vez, pero solamente para ver. Ajá. Entonces estamos viendo que, pues bueno, casi quedó exacto aquí en el círculo. Ahí ya se me pierde un poquito el enfoque, pero sonó faltando como un minuto antes de las 4. Entonces está dentro de los parámetros aceptables para este tipo de equipos, para un radio despertador. ¿Okay? Bueno, entonces por último vamos a conectar lo que es nuestro amplificador y habremos de escuchar la programación, pero en las bocinas con el sonido del amplificador ahora. De hecho, hace rato ya estamos conectados vía auxiliar, pero como está apagado el amplificador, por eso no se escuchaba, ¿ok? Ya estamos conectados. Vamos a darle volumen. Bueno, entonces tenemos que prender esto. Está. Ahora sí. El presupuesto de egresos que se ha dado en México. Es increíble y una barbaridad que el gasto haya aumentado tanto. Los palestinos, unas condiciones sobre... Yo no me... Pablo. Aunque me supliques que amor... O cuerpo sin vida. Hijos, Dios envió a... Es necesario para nuestro cuerpo. Caminar, trotar, correr o pasear a nuestras mascotas por al menos media hora puede ser suficiente para nuestro día a día. Tener hábitos financieros, formación y crecimiento. Cambiamos de banda. FM. Transforma tus espacios en un lugar totalmente renovado. Necesita una mamá. Ay. Felicidad a través de la radio. Intermax, all the way. Listo, ok. Vamos a apagar la radio. Listo. Ok. Bueno, pues ya vimos que efectivamente la radio logra identificar varias estaciones aún sin tener ninguna antena de radio conectada, es decir, con su sistema 100% original, en las condiciones originales en las cuales pues se fabricó, ni siquiera ha sido sometido a limpieza, nada, ok, y sorprendentemente a casi 60 años todavía sigue funcionando. Voy a desconectar aquí el tomacorriente, así como el cable auxiliar, que es de 3.5 milímetros, y vamos a mostrar
el radio en todas sus caras. Ok, entonces vamos a abrir aquí la toma. Vamos a ver este lado del radio, que vean que está muy bien. Vamos a ver la parte posterior. Ok, acá está la salida para audífonos, external speaker jack. Esta es la perilla precisamente que se tiene que manipular para cambiar el horario y establecer la alarma. ¿Okay? Para cambiar horario es tirar hacia afuera, girar, y para establecer alarma es empujar y girar. ¿Okay? Este es el cable original del equipo. No está, está aceptable la condición, pero ya se empieza a sentir con cierta dureza el aislante. Entonces se recomienda altamente que mejor sea reemplazado para cuestiones de seguridad. ¿Okay? Y qué más, en la parte superior vamos a ver que tiene lo que es aquí un poquito de como escarapelado, es muy leve. ¿Okay? Acá está otro lado del radio, el otro ya lo habíamos visto. A ver, este lado también está todo perfecto, todo bien. En la parte de abajo, que es donde se conecta la antena, ahí tiene dos tornillos y ahí va a ir conectada precisamente una antena apropiada para estos tipos de equipos. ¿Okay? Ahí lo vemos, ahí está. ¿Okay? Y las condiciones de todo el mueble están excelentes. ¿Okay? Okay, todo bien. Incluso trae todavía sus patitas estas de felpa. Todavía las trae. Okay. Toda la madera excelente. Todo está muy suave con este equipo, la verdad. Está muy bonito este radio. Está muy bonito y se encuentra en estado original. Nunca ha sido reparado. Nunca ha sido, por lo visto, abierto para darle servicio. Y pues condiciones 100% originales. ¿Okay? Bueno, entonces pues llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor apoyen con un like, eso nos ayuda mucho. Y comenten, compartan el video con sus amistades. Asimismo se les invita a que se suscriban para estar al pendientes de nuevas actualizaciones sobre este tipo de productos y otros que tenemos. En la descripción hay enlace directo a lo que es nuestra cuenta de Instagram. Ahí nos pueden escribir, pueden ver fotos de otros productos que hemos tenido antes, videos, y también estamos al pendientes de los mensajes. Asimismo, en la descripción están enlaces directos a nuestra tienda en línea para quien guste o quiera adquirir este u otro producto que tenemos disponible en las tiendas tanto de Mercado Libre como de eBay. ¿Ok? Y pues muchas gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que comentan, toda la gente que comparte los videos, que apoyan con likes. Muchísimas gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado este video. Y pues sin más, yo soy Gus Walker. Me despido no sin antes desearles que tengan un excelente día. Saludos a todos, que estén muy bien. Gracias.